Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de Cinea Latinoamérica. El día de hoy vamos a empezar con el primer día del tercer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Vamos a contar con dos conferencias, uno de Colombia y otro de Perú. Antes de iniciar, quiero pedirles por favor que nos ayuden a compartir la transmisión que está saliendo por Facebook. Al finalizar, también vamos a estar retransmitiendo por nuestro canal de YouTube. También quiero recordarles que el enlace de asistencia está publicado junto a la transmisión que está saliendo por Facebook. Compartan con sus amigos, comenten, reaccionen, realicen preguntas a los conferencistas. Son los requisitos para obtener una certificación gratuita. En esta oportunidad vamos a presentar al conferencista Jesús Ignacio Rivera Cano. Él es de Colombia. Cuenta con estudios en psicología por la Universidad de Antioquia. También es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos 2011-2014, miembro de AMNET 2021. Cuenta también con posgrados, maestría en salud mental, niñez y la adolescencia, la Universidad CES, desde agosto de 2012 a 15 de diciembre de 2015. Especialización en psicología organizacional, Universidad de San Buenaventura, 9 de julio del 2006 a 14 de marzo de 2008. También cuenta con formación para el trabajo y el desarrollo humano, formación pedagógica para profesionales no licenciados, Universidad Autónoma Latinoamericana. También cuenta con experiencia laboral, profesional universitario, psicólogo, Hospital Mental de Antioquia, funciones: utilizar técnicas psicológicas para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la problemática emocional y de comportamiento de paciente, realizar tratamientos psicológicos en el área ámbito individual o de grupo. También es editor de texto de escena a través del consorcio TOP-USB, corrección de estilo de texto, enfoque metodológico del modelo de renovación cultural del CEDO. Editor de texto, Universidad EAFIT, Escuela de Administración, corrección de estilo de tesis, doctorado. También es docente universitario en programa de psicología. Psicólogo profesional en ruta de protección en las acciones de orientación y acompañamiento técnico a los actores competentes del proceso de prevención, atención y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consideradas en el componente de prevención y atención del abuso, el maltrato y la protección de asistencia social. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Jesús Ignacio Rivera Cano. Juan Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a las personas que están participando en esta experiencia formativa en este campo del conocimiento que no puede dejar indiferente a nadie, pues actualmente y cada vez de manera más evidente está configurando la experiencia de vida de los seres humanos y no solo de ellos, pues tiene alcances en el destino planetario. Quiero agradecer pues al licenciado Feliciano, CEO fundador de Cinea Latinoamérica. Doy fe de su trabajo decidido y continuo por darles vida y fortalecer a Cinea con la creación de estos espacios educativos que cada vez se convierten en oportunidades de conocimiento para más personas. Para mí es un verdadero gusto estar acá con ustedes y espero pues que podamos disfrutar pues de esta experiencia, no solo abordar el conocimiento, sino que sea de agrado para todos. Juan, me gustaría por favor que fuéramos a la presentación, al título, para que todos podamos como verlo. Personalidad, entre comillas, en las inteligencias artificiales y valores que buscan transmitir las marcas en los estilos de interacción
con los usuarios. Nos vamos a ocupar pues de ese tema que es bastante interesante, vigente y de trascendencia. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo primero que quisiera mencionar es un resumen ejecutivo de, digamos, de el recorrido que vamos a hacer. Tenemos unos objetivos. Espero que esta sea una presentación corta. Ustedes conocen el refrán que dicen lo bueno si corto 2 veces bueno, y quizás podamos dejar un espacio para conversar más entre nosotros, los asistentes, y hacer una reflexión, analizar juntos aspectos importantes de esta temática. Entonces tenemos por objetivos, en primer lugar, explorar cómo las inteligencias artificiales construyen eso que podemos llamar personalidades, y conocer cuál es el fundamento de este desarrollo, ¿cierto? El por qué y para qué se ha hecho. En segundo lugar, tenemos el objetivo de identificar cómo en esa elección, en la elección de esas personalidades, se transmiten valores que terminarán por caracterizar a las marcas. Muy importante eso, ¿cierto? Y reconocer, otro objetivo es reconocer el alcance de esa elección, de la elección de los valores que estructuran la personalidad de la inteligencia artificial en la experiencia del usuario. Y finalmente tenemos un objetivo que es destacar el alcance ético de ese desarrollo de las personalidades y los valores que las configuran en la vida del usuario. La siguiente diapositiva, por favor, Juan. Vamos a nombrar unos hallazgos clave para que sepamos hacia dónde nos dirigimos y por qué es importante analizar este tema. Podemos decir en primer lugar que los principios psicológicos humanos son la base del diseño de los modelos de procesamiento del lenguaje en las inteligencias artificiales, ¿cierto? Es decir, están fundadas en la psicología humana, y eso lo podemos ver en inteligencias artificiales como en ChatGPT, en DeepSeek, Gemini y Meta AI. Ahora bien, ¿cómo hacen eso las inteligencias artificiales? Pues las inteligencias artificiales configuran sus modelos de procesamiento del lenguaje traduciendo esos principios psicológicos en arquitecturas algorítmicas. Es decir, esos principios psicológicos ingresan al universo de las inteligencias artificiales a través del universo matemático. Otro hallazgo clave que nos indica la importancia de analizar este tema de actualidad es que las inteligencias artificiales, en tanto empresas, modelan los valores que desean transmitir al usuario, ¿cierto? De un modo preestablecido, que es algo que cabría esperarse, pero algo mucho más significativo es que lo hacen a través de la experiencia en el diseño de los modos de interacción con el usuario. Es decir, no solo hablan de los valores que desean transmitir, sino que los transmiten efectivamente en esa experiencia de interacción con los usuarios. Eso es algo bastante, digamos, significativo poder comprobarlo en la interacción con cada una de esas inteligencias artificiales. Ahora bien, ¿con qué finalidad hacen esto? Digamos, no solo enunciar sus valores, sino transmitirlos en la interacción, pues lógicamente con la finalidad de tener éxito en su empresa, es decir, en la empresa como un propósito científico, por ejemplo, y lógicamente tener éxito como negocio, ¿cierto? Ahora bien, también buscan la finalidad que va asociado a ese éxito empresarial de garantizar que la experiencia del usuario sea satisfactoria, porque es a través de esa satisfacción que se va a fortalecer el lazo con el usuario y se va a sostener en el tiempo. Es decir, se va a generar una fidelización del usuario, pues que servirá a los fines propios de la empresa. En ello hay algo que es importante, fundamental, no perder de vista, y es que en el diseño de la personalidad, entre comillas, de las inteligencias artificiales hay implicaciones éticas,
es algo que quisiera que no perdiéramos de vista porque tiene un impacto en cada uno de los usuarios. Juan, ¿me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a hacer una breve introducción en que vamos a ver pues cómo la evolución de las inteligencias artificiales va de la concepción de una herramienta meramente funcional a la concepción de ser un ambiente propiciado por un agente interactivo. Y en la consideración de todo este tema, vamos a ver que las marcas, es decir, las inteligencias artificiales, buscan crear unas conexiones emocionales porque es esto lo que les permitirá alcanzar sus finalidades, ¿cierto? Tenemos unas preguntas claves que nos permitirán avanzar en el desarrollo del tema y es ¿qué es una inteligencia artificial? En segundo lugar, ¿qué es la personalidad en el contexto de una inteligencia artificial? En tercer lugar, ¿cómo se diseña esa personalidad de la inteligencia artificial? En cuarto lugar, ¿cómo se alinea con los valores de marca? Y lo que quisiera destacar a lo largo de toda la presentación es los retos éticos que eso implica. Por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos pues un marco teórico en donde hay unos conceptos claves, es decir, ¿qué es eso que llamamos personalidad? Que lo vamos a desarrollar un poco en unos segundos. Y pues ahí cabe mencionar rasgos como empatía, humor, coherencia, amabilidad, por ejemplo, que hay unos valores implicados en toda esta experiencia, los valores de la marca. Por ejemplo, uno puede mencionar la transparencia, la innovación, la sostenibilidad, la ética, ¿cierto? Que sería como el tercer concepto que articulamos en esta disertación, y es que todo ese proceso de construcción de la inteligencia artificial siguiendo los principios psicológicos, pues tiene unos alcances éticos y allí es importante no perder de vista esto porque hay que evitar los sesgos que se pueden producir en esa configuración, en ese desarrollo de la inteligencia artificial, y hay un serio riesgo de manipulación emocional a los usuarios, ¿cierto? La siguiente diapositiva, por favor. Miremos pues inicialmente y de manera sucinta, de manera abreviada, qué es una inteligencia artificial. ¿Qué son las inteligencias artificiales? Ya que son diversas. Son sistemas o programas informáticos diseñados para realizar tareas que normalmente requerirían o requieren inteligencia humana. Es decir, estas áreas incluyen aprender, razonar, resolver problemas, comprender lenguaje natural, reconocer patrones y tomar decisiones. Entonces, mire el campo al cual se han abocado las inteligencias artificiales, y es el campo de lo que antes podría considerarse lo propiamente humano. Vamos a mirar de qué manera lo hacen, hasta dónde lo pueden lograr, cuáles son esos alcances que hay actualmente y también cuáles son las implicaciones en esos desarrollos, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibles desviaciones? La siguiente diapositiva, por favor. Mencionemos pues en esta introducción inicial pues que se han considerado algunos tipos de inteligencia artificial, al menos esta es una tipología, puede haber otras que tienen, digamos, el valor de ser bastante breve y permitirnos dar una mirada a esos desarrollos. El primer tipo es la inteligencia artificial estrecha, o entre comillas llamada débil, que es la especializada en una tarea específica. Ejemplos de ella son los asistentes virtuales como Siri, Alexa, los sistemas de recomendación como el que tiene Netflix o bueno, la que hay en los coches autónomos.
Y se dice en esas tipologías que es la única que existe actualmente de forma práctica, ¿cierto? Se habla de otra tipología que sería la inteligencia artificial general o fuerte. Es una tipología de inteligencia artificial hipotética que tendría la capacidad de realizar cualquier tarea intelectual humana, que es el horizonte pues, de estos desarrollos, que aún no existe de manera plena y es un objeto de investigación teórica. Eso de cualquier tarea intelectual humana es, digamos, un horizonte bastante complejo por las características de lo que ahora llamé lo propiamente humano. Y finalmente hay en esta tipología una caracterización de lo que sería la superinteligencia, que sería un nivel superior a la inteligencia humana, planteado en debates filosóficos y científicos, pero que digamos que actualmente se considera como meramente especulativa. La siguiente diapositiva, por favor, Juan, y te agradezco. Entonces, en este contexto, ¿qué tecnologías clave tenemos? Tenemos el Machine Learning, que son algoritmos que aprenden de datos. Mencionamos recién las recomendaciones de Netflix, la tecnología de las redes neuronales que están inspiradas en el cerebro humano, que son algoritmos bien complejos, y una tecnología del procesamiento del lenguaje natural, que busca entender y generar lenguaje humano, ¿cierto? Es decir, hacer una reproducción de lo que sería el lenguaje humano y que están en los chats que digamos que son conocidos actualmente de manera general como el chat de DeepSeek y de ChatGPT, por ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funcionan, pues, entonces las inteligencias artificiales, cierto? O estas digamos, estos desarrollos que acabamos de mencionar. Se habla de un aprendizaje automático, el machine learning, en que los algoritmos aprenden patrones a partir de datos, por ejemplo, reconocer rostros en fotos tras analizar miles de ejemplos. También funcionan de una manera en que realizan un aprendizaje profundo, el deep learning, en que se usan redes neuronales artificiales con múltiples capas para procesar datos complejos, como imágenes o lenguaje. Esto es bastante interesante porque en las inteligencias artificiales puede verse que no solo suministran una información de manera técnica, sino que de alguna manera realizan inferencias de lo que busca el usuario, y no solo inferencias de lo que busca el usuario, sino de sus estados emocionales, es decir, avanzan en ese deseo de alcanzar esos procesos psicológicos propiamente humanos. Y bueno, funcionan también a través de sistemas basados en reglas, siguen instrucciones predefinidas. Estos serían, digamos, inteligencias artificiales mucho más sencillas, como los chatbots de algunas instituciones que simplemente responden con frases programadas a solicitudes específicas de los usuarios. Y finalmente la manera en que funcionan, que podemos mencionar aquí el día de hoy, es a través de un aprendizaje por refuerzo, tal como opera el aprendizaje de acuerdo con los principios psicológicos humanos, y es que la IA o la inteligencia artificial aprende mediante prueba y error, recibiendo recompensas, que eso es propio de la naturaleza humana, ¿cierto? Por acciones correctas. Muy bien, avancemos por favor a la siguiente diapositiva, donde mencionamos de manera breve que hay unas aplicaciones comunes de las inteligencias artificiales y que es importante tenerlas en cuenta para mirar el alcance de estos desarrollos. Hay aplicaciones en el campo de la salud, es un asunto bastante delicado, en tanto permite diagnósticos médicos mediante análisis de imágenes. En las finanzas, en campos serios del quehacer humano, pues permite la detección de fraudes o inversiones
algorítmicas, el campo del entretenimiento, que es el campo a partir del cual llegan todos estos desarrollos a los usuarios y a la sociedad y construyen las características de lo que es una civilización. Y por supuesto, eso está fundamentado en las aplicaciones en el campo de la industria, en robots, en fábricas o en la logística automatizada. Y esas aplicaciones pues se ven de manera clara, de manera pues más generalizada para los usuarios en el campo del lenguaje, en desarrollos como traductores o chatbots que la gente los está utilizando de manera mucho más frecuente, y en la generación de texto, que es lo propio de esos chats. Por favor, la siguiente diapositiva, Juan. Discúlpame que te moleste tanto. Estamos pues haciendo una introducción al tema para decir que hay unos puntos significativos en la historia del desarrollo de las inteligencias artificiales. Uno de ellos es el hito de 1956 con la conferencia de Dartmouth, donde se acuñó el término justamente de inteligencia artificial, uno con bastante pues impacto para el imaginario colectivo en el desarrollo de estas aplicaciones, y es cuando en 1997 IBM desarrolló la computadora Deep Blue, que venció al campeón de ajedrez Garry Kasparov, ¿cierto? Eso le dio a indicar al mundo que las inteligencias artificiales, los computadores, podían superar la inteligencia humana en la medida en que un ajedrecista, un campeón mundial, podía ser superado por una computadora. Y finalmente esa década entre el 2010 y 2020, estamos pues allí todavía en que hay avances en deep learning y en modelos de lenguaje como el GPT, que permiten interacciones que podríamos llamar más naturales. Esto es sumamente interesante en la medida en que antes los computadores eran sometidos a prueba a través de lo que ustedes seguramente conocen como el test de Turing, en que se buscaba, digamos, a través de una exposición en que no se declaraba el interlocutor, saber si un juez humano podía diferenciar entre una máquina y la interacción de otro ser humano. Bueno, eso es como una breve introducción al tema, y ahora pues me gustaría, Juan, que pasaras a la siguiente diapositiva. Ya vamos a entrar pues en lo más ilustrativo del desarrollo de esta presentación, y es en ver ejemplos de esas personalidades de las inteligencias artificiales, al menos cómo son ofrecidas, para que podamos hacernos una idea del impacto del desarrollo, ¿cierto? Cuando uno mira ChatGPT, pues él le ofrece una personalización, ¿cierto? Dentro de la personalización uno tiene la opción de instrucciones personalizadas, es decir, que uno le elige cuál va a ser la personalidad en ese chat, cuál va a ser la personalidad con la que uno va a interactuar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ChatGPT le ofrece a uno estilos como que la máquina actúe con un estilo escéptico. Le ofrece a uno, si uno quiere que sea una interacción tradicional, es decir, como si fuera un ser humano con unos valores tradicionales, o como si fuera un estilo visionario, poético, contundente. Y pues la inteligencia artificial le ofrece personalizar toda la experiencia de interacción, preguntándole por cuáles son sus intereses, preguntándole al usuario cuáles son sus intereses, sus valores o las preferencias para tener en cuenta. Es muy interesante todo esto. En la siguiente diapositiva, Juan, por favor, vamos a ver
cómo se amplía la tipología de ofrecimientos. Yo no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero allí ofrecen, digamos que la inteligencia artificial se revista de toda una personalidad respetuosa, o si uno lo prefiere humilde, o si uno lo prefiere profesional. Aquí hay una muy interesante, ¿cierto? Que nos muestra toda la diversidad de personalidades humanas a las cuales intenta responder la personalidad artificial, que habla de una personalidad boba, ¿cierto? O un estilo de personalidad directo. También está un estilo relajado, un estilo fuera de lo convencional, es decir, estilos de personalidad, ¿cierto? Un estilo empático, un estilo hablador, ingenioso, franco, alentador, o mostrarnos una personalidad de alguien de la generación Z. Entonces está como todo ese ofrecimiento de lo que intenta reproducir este desarrollo en cuanto a la naturaleza de la psicología humana. Juan, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Ahora bien, esta es una parte un poco más, digamos, técnica desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, pero vamos a mencionar algo. Yo creo que esto puede ser entendido con ejemplos, lo podemos hablar un poco más ahora, y es que es importante para la comprensión de este tema y sus implicaciones saber cuál es el ser de la inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, cuál es su naturaleza. Eso se llama el problema ontológico de la identidad en las inteligencias artificiales, ya que ellas buscan reproducir lo humano, pues vale la pena saber cuál es su verdadero ser, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos palabras que son humanas como identidad. La filosofía de las inteligencias artificiales contemporáneas debate si los sistemas generativos, ustedes saben que parece que ayer fue que salió la última versión de Llama de Meta, es decir, esos sistemas generativos de lenguaje. Y digamos, dentro de la filosofía de la inteligencia artificial se busca esclarecer si esos sistemas constituyen formas de identidad o son meramente lo que se llama stochastic parrots, es decir, loros estocásticos que uno podría entender como generadores de lenguaje a partir de algoritmos que lo que hacen es predecir en una secuencia cuáles son las siguientes palabras en la articulación de un texto, ¿cierto? Entonces se busca esclarecer eso. ¿Tienen una forma específica de identidad o son meramente loros que articulan el lenguaje a partir de unos algoritmos que predicen las secuencias de las palabras a partir de programas estadísticos? En esta presentación estamos entendiendo ese ente de la inteligencia artificial como un fenómeno que emerge en la interacción con el usuario, es decir, es una co-construcción dialógica entre el sistema algorítmico y la interpretación humana. Lo que emerge allí, lo que aparece de modo no previsto, sería lo propiamente de la inteligencia artificial. Bueno, avancemos un poco. La siguiente diapositiva, por favor. Estoy explicando esto para poder entender cuál es el alcance del desarrollo de la inteligencia artificial, cómo esto está sustentado desde los principios psicológicos, está construido desde los principios psicológicos, y cómo allí tienen lugar unos valores que garantizan no solo el éxito de la empresa de la inteligencia artificial, sino las consecuencias éticas para el usuario. Entonces, en esta parte que es un poco como más técnica de la filosofía de las inteligencias artificiales,
pues vamos a decir que entendemos esa, digamos, ese ser de la inteligencia artificial desde una perspectiva que tiene tres partes, es decir, concebimos la inteligencia artificial estructurada desde una parte material y computacional, es decir, desde el hardware y desde esos algoritmos, desde una parte de la interacción, que es la parte performativa y relacional, y finalmente desde una parte fenomenológico-psicológica, y es decir, con esto que estamos hablando que la inteligencia artificial no solo tiene una entidad material de interacción, sino también de de la experiencia propiamente, ¿cierto? La inteligencia artificial puede definirse a partir de la experiencia psicológica que se genera en la interacción con el usuario. Entonces, finalmente, para, digamos, salir de esta parte de la filosofía de lo que sería la inteligencia artificial, propongo que la inteligencia artificial puede ser concebida como una entidad con potenciales enmarcados. Bueno, no es necesario distraernos mucho en eso, sino para decir que la inteligencia artificial existe en la pura actualización de posibilidades, es decir, permanentemente está apareciendo o definiéndose en esas interacciones que tiene con los usuarios, posibilitadas por esos desarrollos algorítmicos. Y por lo tanto, como acabo de decir, tiene una identidad que emerge en el momento de la interacción y emerge esa personalidad en la construcción que tiene interactivamente con el usuario. Finalmente podemos mencionar que aunque hay una materialidad digamos, en los servidores de estas inteligencias artificiales, pues está distribuida no solo en esos servidores, sino en los equipos a través de los cuales se interactúa, y por lo tanto esa materialidad es tanto física como lógica, por cuanto la materialidad, o sea, lo que físicamente es la inteligencia artificial, está definida por los algoritmos, por los desarrollos matemáticos. Saliendo pues como de esta parte que puede sonar muy abstracta, pero que tiene todo un fundamento para saber cuál es el alcance y las implicaciones de este desarrollo, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Juan. Aquí vemos, perdón, vemos una nube de palabras digamos, con rasgos que son frecuentes en las inteligencias artificiales. Ahí podemos ver lo que ellas ofrecen como personalidad y a la vez de los valores que proponen y que se encargan de evidenciar en las interacciones, es decir, en las interacciones con los usuarios, es decir, en la experiencia del usuario. Entonces no solo son valores y rasgos de personalidad que se nominan, sino que efectivamente se evidencian en la interacción. Pues podemos ver la empatía, que está, digamos, en una letra mucho más grande, y por lo tanto es uno de los rasgos de mayor presencia en la interacción con las inteligencias artificiales, además pues de lo que ofrecen ellas: la transparencia, la confianza, la autenticidad. Bien, acabamos de ver en los ejemplos de las personalidades, entre comillas, que ofrece ChatGPT, cómo ofrece una diversidad de formas de interacción que configurarían eso que llamamos autenticidad, pero también es importante ver que debe haber coherencia entre lo que ofrecen y la experiencia que desarrollan con el usuario. Bueno, ahí hay toda una serie de rasgos: la innovación, la sostenibilidad, la lealtad, en fin. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para, digamos, resaltar, para destacar por qué es importante considerar el desarrollo de esas
personalidades en la inteligencia artificial en cuanto tienen un alcance ético que claramente tiene como objeto de impacto a los seres humanos. Hay unas vulnerabilidades psicológicas que se ponen en la escena en esa interacción entre los humanos y las inteligencias artificiales. Las investigaciones identifican al menos 4 vulnerabilidades claves que vamos a mencionar de manera breve. La sobreconfianza algorítmica, y es que los usuarios tienden a confiar excesivamente en los sistemas de inteligencia artificial. Es un aspecto que los hace vulnerables, incluso ante errores evidentes. Hay estudios experimentales que muestran que el 73% de los participantes prefieren seguir recomendaciones incorrectas si vienen de sistemas automatizados antes que guiarse por su propio juicio, ¿cierto? Una vulnerabilidad que no debe perderse de vista. Otra vulnerabilidad que hay en este desarrollo de las inteligencias artificiales en tanto interacción es que los seres humanos tienden a antropomorfizar la tecnología, es decir, a darle forma humana, ¿cierto? Es decir, la tendencia a atribuir características humanas a la inteligencia artificial, lo que crea falsas expectativas sobre sus capacidades, las capacidades de las inteligencias artificiales, a tal punto que muchas personas llegan a tener claramente en duda si realmente están hablando con un desarrollo tecnológico o con un ser humano, ¿cierto? Esto tiene un alcance importante en esos usos de las inteligencias artificiales para fines terapéuticos. Esto genera dependencia. Cuando se le daba una atribución de características humanas a la inteligencia artificial, pues terminan por generarse dependencias en los seres humanos y por lo tanto hay que analizar esto en su impacto, digamos, ético y del desarrollo profesional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La tercera vulnerabilidad que quisiera destacar el día de hoy es que este tipo de interacciones disminuye la capacidad crítica de las personas. Se ha encontrado en las investigaciones que el uso prolongado de sistemas de recomendación a través de estos desarrollos reduce la capacidad de análisis independiente, es decir, vulnera lo que es la autonomía de las personas, y este fenómeno ha sido denominado atrofia cognitiva digital. Y finalmente, pues podemos mencionar la vulnerabilidad que es mucho más evidente en algunos análisis, que es la vulnerabilidad a la manipulación afectiva. Cómo ciertos sistemas pueden explotar estados emocionales para influir en las decisiones de los usuarios, planteando claros riesgos no solo, digamos, a nivel de la salud, sino a nivel de los alcances en desarrollos para la industria. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos pues aquí unos aspectos éticos que no debemos perder de vista, y es cómo los desarrollos de la inteligencia artificial, al construir lo que llamamos una personalidad, exponen a las personas a ser receptoras de desarrollos con sesgos cognitivos que estarían presentes en la construcción de los algoritmos de la inteligencia artificial. Y estos sesgos cognitivos influirían o influyen a su vez en las decisiones psicológicas
y por lo tanto son un problema complejo que requiere atención inmediata, ya que su presencia puede llevar al hacer uso de estas tecnologías a decisiones injustas, discriminatorias y perjudiciales. Es decir, estos sistemas, al construir una personalidad, no han podido evitar ser, digamos, o traer ellos a la actualización en la experiencia con el usuario los distintos sesgos que hay en su programación. Ahora bien, podemos decir de manera clara que hay unos sesgos inherentes en los modelos de IA empática, ¿cierto? Cuando se construye con esa promesa de ser un rasgo de personalidad empática que pueden, esto es muy importante, escucharlo con claridad, distorsionar sistemáticamente el acceso a la información. Es decir, como la inteligencia artificial busca ser empática, pues le ofrece al usuario una información pues que vaya en consonancia con lo que él espera escuchar. Eso es interesante decirlo de esta manera por cuanto sabemos que los desarrollos en inteligencia artificial actualmente infieren lo que el usuario quiere escuchar, infieren cuáles son sus estados emocionales. Entonces hay unos riesgos en que una inteligencia artificial que busca ser empática, pues se ofrece información solo orientada a lo que infiere que el usuario desea conocer. Estos sesgos tienen un impacto en reducir la diversidad cognitiva por la misma razón, porque si te ofrecen información que solo muestra una perspectiva de la realidad, pues vas a tener una visión miope de la realidad. Otro aspecto que es importante considerar en cuanto al alcance de estos sesgos es que este tipo de interacción con una personalidad que ofrece ser empática puede reforzar dinámicas narcisistas. Es decir, la persona escucha aquello que quiere escuchar o lee aquello que quiere leer y por lo tanto se refuerza su percepción de la realidad con, digamos, la visión miope que tiene. También hay un alcance en que erosionan el pensamiento crítico si solo te ofrecen de manera empática, entendida como una relación en la que yo me ocupo de validar tus emociones, pues descuido el tratamiento de perspectivas alternativas de la realidad y por lo tanto, pues voy cerrando más la perspectiva desde la cual la ves. Y finalmente, es claro que se produce eso que acabo de nombrar, una distorsión de la percepción de la realidad. Estoy mencionando cuáles son como los riesgos en el diseño de estas personalidades y menciono específicamente la personalidad empática. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí es que proponemos que haya un equilibrio entre esa personalidad de la IA, los valores que intenta transmitir y la concepción ética en el desarrollo. Tenemos aquí un diagrama de Venn donde hay, digamos, tres campos: el campo de la personalidad de la IA en azul, el campo de los valores de marca en verde y el campo de la ética en rojo. Podemos observar que si solo se da interacción entre dos de esos tres campos, pues que vamos a tener dificultades en la experiencia del usuario. Por ejemplo, si la personalidad de la IA está alineada con los valores de marca, pero descuida la ética, por ejemplo, podemos ver que la IA refleja la identidad de la marca, pero ignora los riesgos éticos. Podemos pensar en un chat que es divertido,
que busca ser divertido, que busca representar algunos valores como eso de ser una experiencia, digamos, risueña para el usuario, pero que en el fondo está descuidando cuáles son los sesgos que hay en esa interacción. Por otro lado, podemos ver que si hay una interacción entre, digamos, en la construcción de esa IA, fortaleciendo los rasgos de personalidad y la ética, pues vamos a tener digamos, una experiencia que permite que se dé un momento en el cual el usuario está cuidado en su, digamos, en su experiencia emocional, pero van a quedar por fuera valores que son importantes para la marca, ¿cierto? Y finalmente, si uno quiere, puede observar que hay una interacción entre los valores de la marca y la ética, es decir, hay unas políticas corporativas que hacen parte del desarrollo de esa experiencia, pero se queda por fuera esa construcción de la personalidad. Lo que se esperaría es que estuvieran articuladas esas tres esferas para alcanzar un desarrollo, entre comillas, ideal, y uno podría ver eso en un escenario de una IA en el campo de la salud mental, por ejemplo, que pues responde a unas condiciones de personalidad con un tono empático, transparente, hay una alineación con los valores, ¿cierto? El respeto, la salud, y estaría no solo enunciando los valores de la marca, sino reproduciéndolos en esa interacción. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos pues como unas conclusiones generales con 3 puntos centrales, y esto lo he nombrado a lo largo pues como de toda la presentación. Es que la personalidad en la inteligencia artificial es un puente entre una marca y un usuario. Podríamos decir que es una experiencia, ¿cierto? Y esa experiencia pues tiene unos alcances éticos por cuanto va a tener un efecto sobre el usuario, y por lo tanto el diseño ético es clave para sostener la confianza del usuario y para cuidar esos valores que se esperan de una marca. Y finalmente hay que decir que los desarrolladores de inteligencias artificiales pues tienen una responsabilidad con sus usuarios, y no solo eso, uno puede ir más allá y decir que tienen una responsabilidad con el porvenir de la civilización. Ustedes saben que cada vez, voy a decir, los niños y los adolescentes son captados más por las tecnologías, llegando a desarrollar afectaciones en su desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces ahí es que es fundamental destacar que la experiencia que ofrece una inteligencia artificial no solo va orientada a ofrecer unos servicios, sino a pensar en el alcance de la civilización que está construyendo. Hay pues un llamado a la acción, y es priorizar la experiencia del usuario, yo diría su salud, su bienestar, su condición de persona, y eso se hace con base en tener la ética por encima de los ofrecimientos de interacciones divertidas, digamos meramente divertidas, ¿cierto? Es decir, lo que aquí se llamaría interacciones superficiales, y hay que tener en cuenta la priorización del usuario y su experiencia, más allá del desarrollo de intereses tácitos para las empresas. Esto lo voy a redundar
para hacer el cierre en la siguiente, digamos, diapositiva. Juan, por favor, ayúdame con ella. Tenemos pues un reto clave en el desarrollo de las inteligencias artificiales y es que haya coherencia. Coherencia en alinear los valores declarados con los comportamientos experimentados por el usuario en la IA en un horizonte en que se transmita algo más allá que el interés de una empresa, algo más allá que digamos, una experiencia superficial. Y cerraría diciendo esto, y es que es fundamental que en el desarrollo de estos modelos, pues haya una interacción multidisciplinaria, no solo entre técnicos, diseñadores, sino entre psicólogos y entre científicos cuidadosos de los alcances éticos de estas tecnologías. Con eso podemos pues como cerrar la presentación y estaríamos atentos si algún usuario quiere que conversemos sobre, bueno, algún espectador quiere que conversemos sobre algún aspecto que sea de relevancia para él. Muchísimas gracias, maestro Jesús Ignacio Rivera. Por el tiempo le pedimos disculpas, no se va a poder. Ya está Listo, el siguiente comprensible. conferencista. Bueno, desde Arequipa, Perú, le enviamos un fuerte abrazo. Asimismo, también le deseamos muchos éxitos y bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Mil gracias, Juan Carlos, y a todos los que estuvieron en la presentación. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con la última conferencia. Va a estar con nosotros el doctor Luis Romero. Él es candidato a doctor en el programa de doctorado en Administración de Negocios Globales, docente universitario, con amplia experiencia en programas de pregrado y Working Adults para la Facultad de Administración y Negocios. Formación de investigación, asesoría de tesis, jurado de tesis, especialista en gerencia estratégica, especialista en soft skills, habilidades blandas, investigador activo en inteligencia artificial, modelos de negocios sostenibles y transformación digital, experiencia profesional, gerente coordinador de nuevos formatos del sector retail, speaker y conferencista internacional, mentor en emprendimiento, gestión estratégica y liderazgo, reconocido por liderar proyectos educativos innovadores y fomentar la excelencia académica. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Luis Romero. Muchas gracias, Juan Carlos, y así mismo al invitado que me ha antecedido, muy buena interpretación y sobre todo la disertación que ha tomado en cuenta para considerar la ética y la importancia que debidamente conlleva hacia la inteligencia artificial. Así que bienvenido a cada uno de ustedes, muy buenas noches y esperemos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, porque vamos a ver un tema que refleja hacia la cultura organizacional. Así que acompáñenme a visualizar nuestra lámina que hemos preparado para cada uno de ustedes. Bien, ahí vamos a visualizar, ahí está ya en pantalla. ¿Cuál es nuestro tema para el día de hoy? Justamente la transformación de la cultura organizacional en esta era, en esta actualidad, en el cual corresponde a la inteligencia artificial. ¿Cuán importante es de qué manera cada una de las organizaciones y que su componente son las personas debidamente tienen que lograr conllevar a esta transformación que ya está en cada uno de nosotros, que es la inteligencia artificial, sobre todo? Así que continuamos con la presentación. ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Sobre todo, tenemos los fundamentos y contextos en la actualidad. A la vez, la adaptación y el cambio de mentalidad, que es fundamental. Por lo tanto, seguido, colaboración entre humanos y sistemas de la inteligencia artificial. Asimismo, veremos las estrategias para la transformación cultural. Y por lo tanto, debido a los diversos casos de éxito que puede existir,
también vamos a presentar algunos de ellos. Y por último, evaluación, recomendaciones y a la vez conclusiones. Pero antes de ir con el tema, sobre todo, quiero presentarle, y he venido acompañado justamente de una inteligencia artificial, sobre todo, para que así también esté con cada uno de nosotros y pueda darles a conocer lo que revierte nuestro Congreso. Adelante, chat. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Verás, me encuentro hoy en día en un tercer Congreso Internacional de la Inteligencia Artificial, donde voy a mencionar y trance hacia la transformación de la cultura organizacional en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué les puede decir a toda la comunidad que nos escucha el día de hoy? Qué emocionante participar en un congreso así. La transformación hacia una cultura organizacional en la era de la inteligencia artificial es un tema crucial. Hoy en día, las empresas que adoptan la inteligencia artificial no solo mejoran sus procesos, sino que también pueden fomentar una cultura de innovación, colaboración y aprendizaje continuo. Es vital que las organizaciones fomenten un ambiente donde la tecnología se utilice para potenciar las capacidades humanas, no para reemplazarlas. Mucho éxito en tu presentación. Gracias. Nos estaremos comunicando. Gracias. De nada, estoy aquí para lo que necesites. Mucho éxito y hasta pronto. Muy bien, como se darán cuenta, la manera como podemos interrelacionarnos y poder lograr esa comunicación con la inteligencia artificial, donde nos ha permitido tomar en consideración las herramientas que fundamentalmente logran hacia la transformación de la cultura organizacional. Por ello, todo es debido a la transformación digital que ha acelerado justamente la inteligencia artificial hoy en día. Y no lo decimos nosotros como que ya lo llevamos hoy en día aquí en la actualidad, sino que nos dicen los autores como Shane, enfatiza que la cultura organizacional es un sistema de supuestos compartidos, es decir, todos, realmente todos, logramos compartir de la multiculturalidad que puede lograr existir para proporcionar hacia un comportamiento interno dentro de cada organización. Por eso es fundamental, ante este potencial desafío y disruptivo, como la inteligencia artificial impulsa sobre todo la productividad y la innovación. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial tenemos que tomarla en cuenta en la educación, en la investigación y por lo tanto en las empresas y por qué no en nuestra vida diaria. Es por ello cuán importante logra esa transformación en todas las personas que justamente adoptan hacia la actualidad en el cual estamos reflejando y sobre todo que se destaca la transformación digital. Por ello, cuando hablamos cultura organizacional, ¿y qué entendemos por cultura organizacional? Aquí es donde mencionamos al autor, donde nos indica que está basado en las creencias y valores, pero a la vez que define la identidad de la empresa. Es por ello de qué manera cada uno de estos componentes debe medirse para lograr esa efectividad, esa eficiencia dentro de la organización. Y sobre todo destaco la forma y la manera como debemos adaptarnos a los diversos entornos volátiles, el entorno VUCA, que indudablemente ya se ha venido dando hacia cada uno de nosotros. Es por ello lo esencial que revierte nuestro tema, haciendo sobre todo hincapié en la cultura organizacional. Por lo tanto, a esto refleja justamente el impacto que tiene la inteligencia artificial hoy en día en la transformación de la cultura organizacional. Es por ello, es importante destacar la diversa capacidad que existe de la inteligencia artificial, de poder automatizar los diferentes procesos de grandes volúmenes de datos. Y ello va a revertir justamente dentro de la organización para tomar mejores decisiones. Pero a la vez destaca autores donde menciona que indudablemente
siempre, siempre, y sabemos cada uno de nosotros que va a existir riesgo, porque se vuelve dependencia excesiva en el cual justamente estamos sumergidos a los diversos algoritmos, especialmente como ya nos ha antecedido, entre los sesgos y sobre todo la ética que se debe lograr considerar. A ello justamente debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, ¿qué les parece si le preguntamos a la inteligencia artificial, ella misma, que nos responda sobre el impacto que revierte a la cultura organizacional? Chat, consulta chat. A ver. Aquí estamos conectando. Chat, consulta. Claro. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ayudarte. Coméntame, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la transformación cultural? Mencióname varios detalles y sobre todo algunos componentes y herramientas, pero sobre todo a la persona destacando dentro del comportamiento organizacional. La inteligencia artificial IA está teniendo un impacto significativo en la transformación cultural dentro de las organizaciones. Aquí te menciono algunos aspectos clave. 1. Fomento de la innovación. La IA permite a las empresas experimentar con nuevas ideas y soluciones, fomentando una cultura de innovación continua. Las herramientas de IA, como los algoritmos de aprendizaje automático, ayudan a analizar grandes cantidades de datos para descubrir oportunidades de innovación. 2. Mejora de la colaboración. Las herramientas de IA facilitan la colaboración entre equipos, incluso en entornos de trabajo remoto. Plataformas impulsadas por IA pueden mejorar la comunicación y coordinación, promoviendo un ambiente de trabajo más integrado. 3. Desarrollo de habilidades. La IA también está cambiando las habilidades que las organizaciones valoran. Esto ha llevado a un enfoque en la capacitación y el desarrollo de habilidades digitales, fomentando una cultura de aprendizaje continuo. 4. Cambio en la toma de decisiones. La IA permite tomar decisiones más informadas y basadas en datos. Esto puede fomentar una cultura organizacional más objetiva y menos basada en suposiciones o intuiciones. En cuanto a las personas, la IA puede tener un impacto en el comportamiento organizacional al cambiar las expectativas sobre roles y responsabilidades. Los líderes deben estar atentos a cómo la adopción de la IA afecta la dinámica de equipos, la motivación y el compromiso de los empleados. Es fundamental que las organizaciones promuevan un entorno donde la IA se vea como una herramienta para potenciar, no reemplazar, el talento humano. Y por última pregunta, ¿qué sucede con la excesiva dependencia de los algoritmos, que especialmente en términos de sesgo y ética? La excesiva dependencia de los algoritmos, especialmente en términos de sesgo y ética, es una preocupación importante. Aquí te dejo algunos puntos clave a considerar. 1. Sesgo en los algoritmos. Los algoritmos de IA pueden perpetuar o incluso amplificar sesgos existentes si no se diseñan y monitorean adecuadamente. Esto puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias, afectando la equidad y la justicia dentro de la organización. 2. Falta de transparencia. Muchas veces, los algoritmos de IA son vistos como cajas negras, porque es difícil entender cómo llegan a sus conclusiones. Esta falta de transparencia puede dificultar la identificación y corrección de sesgos. 3. Ética en la IA. Es crucial que las organizaciones establezcan principios éticos claros para el uso de la IA. Esto incluye garantizar la privacidad, seguridad y el trato justo para todas las personas afectadas por estas tecnologías. 4. Responsabilidad humana. A pesar de los avances de la IA, es fundamental que las decisiones críticas sean supervisadas por humanos. La responsabilidad final de las decisiones debe recaer en las personas, no en las máquinas. Para mitigar estos riesgos, es esencial que las organizaciones implementen prácticas éticas, realicen auditorías regulares de los algoritmos y promuevan una cultura organizacional que valore la transparencia y la equidad. Ok, muchas gracias, Chat. De nada, no dudes en preguntar si necesitas algo más. Mucho éxito. Por lo tanto, eso podemos lograr concluir justamente que las personas son fundamentales. Sí, principalmente, como nos menciona nuestra lámina, automatiza procesos y grandes volúmenes de datos, pero sobre todo las personas que especialmente debe lograr considerar. Por eso,
¿Dónde realmente revierte todo ello? En el cambio de mentalidad organizacional. La gran importancia que tiene cómo realmente cada uno de nosotros cambiamos nuestra mentalidad, de podernos adaptar a los diversos entornos, a los desafíos existentes y sobre todo basado en las diversas tecnologías. Por eso es necesario la transformación digital para cambiar nuestra mentalidad a nivel organizacional en estos tiempos, en esta actualidad, en esta nueva era de la inteligencia artificial. Por eso es muy importante de la manera como la resiliencia cultural es fundamental para la disrupción que existe sobre la inteligencia artificial. Y recuerden, y subrayamos, cambio de mentalidad en la organización y en cada uno de nosotros. Por eso, esto ha conllevado justamente a lograr redefinir los roles de las labores o funciones diarias, porque definitivamente requieren análisis, pero análisis tecnológicas. Asimismo, advierten que estas deben ser obsoletas a las diversas funciones tradicionales que ya se está dando, pero sobre todo a los acuerdos que indican de potenciar cada uno de nosotros en nuestras competencias, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, sobre todo sin descuidar la reorientación de los roles que están sumamente en riesgo, sobre todo. Por eso es fundamental cómo realmente tomamos las decisiones dentro de las organizaciones, basada en los grandes volúmenes de datos, sí, pero sobre todo los límites de racionalidad humana. Definitivamente necesitamos del factor humano. Por eso la gran importancia de considerar cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y de acuerdo a cómo es nuestra existencia, poder integrar todas estas posturas, sobre todo a esta era de la inteligencia artificial. Por lo tanto, estas combinaciones que se vienen dando es una experiencia humana y ya importante para lograr realizar y tomar mejores decisiones. Pero sobre todo, y rescatamos, siempre con ética. Siempre con ética. Y vuelvo a repetir, siempre con ética, jóvenes. Porque la inteligencia artificial, todos ya conocemos que indudablemente tiene y representa algunos datos que no corresponden a la realidad, que llamado dentro de la inteligencia artificial se llama alucinaciones. Por lo tanto, es muy necesario de la manera como convergemos, sobre todo la inteligencia artificial, con el factor humano para lograr tomar decisiones, sobre todo. Por lo tanto, esto conlleva de qué manera nos integramos en equipos de trabajo o trabajos en equipo. Es decir, la colaboración entre el humano y la máquina. Ya existía anteriormente cómo nos relacionamos desde la llegada del Internet, pero hoy en día justamente destacamos la gran necesidad de estructurar nuestras labores, nuestros roles, nuestras funciones, nuestras responsabilidades para lograr sumamente integrar la inteligencia artificial en cada uno de nuestros trabajos, conservando los ideales, los componentes de cada uno de nosotros, como personas. Por eso es muy necesario, señores que nos acompañan, de la manera como reconfiguramos esa interacción entre el humano y la máquina. ¿Para qué? Para optimizar esa sinergia justamente que nos brinda esta nueva era, pero sobre todo preservar el factor humano. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen los autores, sino por ello le he comentado a la inteligencia artificial que también nos ha argumentado la importancia que tiene el factor humano, en ellos sobre todo. Por eso es muy importante el impacto y valores éticos dentro de la organización. Y volvemos a insistir, y seguimos insistiendo de la manera práctica y necesaria que debemos tomar en cuenta la ética, porque es un pilar fundamental, un valor
que corresponde hacia cada uno de nosotros, los principios y la moral que respecta para llevar a cabo una transparencia, sobre todo, y la imagen que proyectamos cada uno de nosotros, la responsabilidad que podemos tener dentro de la organización, porque definitivamente puede lograr existir riesgos de una inteligencia artificial sin poder controlarlos, de integrar estos enfoques, y esto nos va a permitir justamente de poder rediseñar las diversas políticas que impulsen sobre todo la innovación, al crecimiento de la organización, al crecimiento de cada una de las personas dentro de la cultura organizacional, pero sobre todo destacamos que protejan los valores éticos que son realmente muy importantes dentro de una organización y sobre todo mirándonos hacia nosotros mismos a la vez, porque es fundamental llevar la ética de manera personal hacia las diversas organizaciones. Por lo tanto, definitivamente va a existir distintos desafíos culturales en la transformación digital. Resistencia al cambio, existen personas que todavía no adoptan hacia esta nueva era que es la inteligencia artificial, pero indudablemente tenemos que lograr aprender hacia ello, porque es parte de la segmentación y crecimiento que conlleva justamente a cada una de las personas y, por supuesto, hacia las diversas organizaciones en esta transformación. Y debido a ello, tenemos que aumentar la agilidad en el aprendizaje continuo. Tenemos que seguir aprendiendo, incorporando nuevos conocimientos, para que así, conllevado con la inteligencia artificial, obtengamos resultados existenciales. Por ello, la combinación de todo ello realmente es esencial, porque esto va a enfatizar la transformación cultural. Pero a la vez requiere estrategia de liderazgo como personas dentro de la organización, que tengan un enfoque de desarrollo continuo de competencias. Por eso es esencial aprender y aprender. Hoy en día ya nos encontramos de la inteligencia artificial, entonces tenemos que lograr conocer cuáles son las diversas herramientas que nos pueden facilitar en nuestras labores diarias, en nuestras diversas organizaciones, de acuerdo a nuestras gestiones. En la educación, cómo se puede llevar a cabo la inteligencia artificial. En la investigación, de qué manera y herramientas se puede optimizar tiempo, sobre todo, porque definitivamente son desafíos culturales que tenemos que saber enfrentar a esta transformación digital que conlleva la inteligencia artificial, sobre todo. Por eso, ¿qué estrategia de gestión del cambio podemos realizar ante estos nuevos acontecimientos que ya está en cada uno de nosotros? Que sobre todo se está dando hoy en día, porque la inteligencia artificial, si ya hemos visto en anteriores exposiciones, argumentos existe de muchos años atrás, pero hoy en día se está logrando dar mayor visibilidad hacia la inteligencia artificial. Por eso que nos menciona el autor Kotler, que propone un modelo de 8 pasos para gestionar el cambio, enfatizando la importancia de tener esa visión clara, mientras que los autores mencionan que debe existir un liderazgo adaptativo, porque definitivamente tenemos que lograr adaptarnos a estos cambios. Tenemos que lograr adaptarnos a esta versatilidad que existe dentro de la organización. Tenemos que lograr adaptarnos a los diferentes niveles de la organización, institucional, intermedio, operativo, para que todos realmente se involucren a este nuevo conocimiento. Por eso es muy necesario la transferencia de conocimientos con nuestros colaboradores, la transferencia de conocimiento con todos los empleados que conforman nuestra organización, la transferencia de conocimientos 360 grados. La integración de estas estrategias, sobre todo, destaca en la necesidad de combinar desde una buena planificación
estratégica, estructurada, pero sobre todo la flexibilidad que podía liberar hacia la transformación digital sobre todo. ¿Se dan cuenta, señores, cómo ha venido cambiando, ha venido evolucionando la inteligencia artificial, que hoy ya estamos hablando que la cultura organizacional también tiene que adaptarse a estas nuevas necesidades que sumamente convergen para lograr ese beneficio dentro de las organizaciones que esperamos tener mayor afluencia de pública, por lo tanto mayores ventas, en el cual repercute el incremento de cada una de ellas y sobre todo seguir diversificando. Por eso la integración de estas estrategias conlleva justamente para lograr realizar esos resultados esperados que deseamos, pero sin olvidar que definitivamente se debe adoptar hacia un liderazgo o varios tipos de liderazgo que involucren a todos los niveles de la organización. Y aquí mencionan los autores un liderazgo adaptativo, sobre todo aquel que se va a adaptar a los diferentes entornos. Por eso es muy necesario que políticas y éticas de gobernanza logre existir de la inteligencia artificial, ¿no? Ya existen algunos ISO que corresponden hacia la inteligencia artificial, pero aquí destacamos que necesita nuevos modelos éticos para el uso de la inteligencia artificial, que exista un nuevo panorama global de las diferentes directrices éticas que respectan hacia la tecnología. Por lo tanto, este nuevo enfoque realmente desarrolla a través de la innovación, pero sobre todo, de qué manera conlleva desde la organización hacia la responsabilidad social y a la vez va de la mano con la integridad corporativa sobre todo. Por eso es muy necesario de qué manera realmente podemos lograr realizar políticas de éticas, gobernanzas de la ética y sobre todo conllevado e integrado a la inteligencia artificial sobre todo. ¿Y esto qué nos lleva a considerar? Sobre todo los beneficios y grandes oportunidades que existen hacia la transformación digital. Por lo tanto, ya ha mencionado los diversos estudios de McKinsey que destaca que la adopción de la inteligencia artificial puede generar significativa mejora en la eficiencia y la competitividad que existe dentro de las organizaciones, porque las organizaciones, ¿qué buscamos? Que tenga esa ventaja competitiva. Por eso es muy necesario como la digitalización realmente a través de los diferentes modelos de negocio que deben de redefinirse a esta actualidad para generar esa propuesta de valor, esa diferenciación que puede existir entre una y otra organización. Por eso es muy importante la manera como realmente relacionamos la transformación digital, de gestionar sumamente adecuadamente, porque es un motor para la innovación y el crecimiento sostenible de una organización. Y es así que debemos lograr aprovechar estas oportunidades hacia la transformación digital. Tenemos que lograr aprovechar estas nuevas herramientas ante esta nueva era que genera grandes oportunidades. Porque indudablemente, a la realidad que nos encontramos, indudablemente, la ventaja competitiva es un factor muy esencial dentro de las diversas organizaciones. Por lo tanto, aquí mencionamos algunos casos de éxito que corresponden, por ejemplo, cómo revirtió Amazon. Todos hemos conocido del inicio de Amazon de que vendía libros. Hoy en día, ¿cómo se ha convertido? Ya realiza sus entregas a través de drones. Tesla, también cómo ha logrado implementar la inteligencia artificial, que es un excelente caso para realizar los diversos estudios, por ejemplo, optimizando las cadenas de suministro y procesos productivos. Pongámonos a pensar cada uno de ellos cómo realmente inició y cómo están aprovechando sobre todo
a esta nueva transformación de la inteligencia artificial. Por eso están uno de las empresas en la cúspide que logran posicionarse de los demás, porque siempre están llevando a la tendencia, a la actualidad. ¿Y por qué nosotros como personas también deberíamos conllevar hacia ello? Y las diversas organizaciones a la vez, porque esto refleja justamente buenos resultados. Por eso es muy necesario cómo realmente cada uno de nosotros, como personas, como organizaciones, de poder adaptarnos a esta cultura organizacional, que sea un determinante para lograr esos resultados. No que puede existir las probabilidades que se argumentan muchas veces, no, que sea un determinante para el éxito de las diversas organizaciones. Por eso esto conlleva cada uno de nosotros, pongámonos a pensar y reflexionar de qué manera podemos lograr integrar en cada una de nuestras actividades la inteligencia artificial. Por lo tanto, en las diversas organizaciones, ¿cómo lo integramos en toda la cultura organizacional, señores? En toda la cultura organizacional, basando en los valores, en las normas y principios éticos, a toda la cultura organizacional, donde sumamente está llevado a los diversos roles y funciones y responsabilidades a través de un diseño gráfico que le llamamos el organigrama. A eso debemos tomar en cuenta porque efectivamente estos casos de diversas empresas logran corresponder que definitivamente tenemos que adaptarnos porque existen buenos resultados. Por eso es importante, señores, que nos acompañen el día de hoy y aquellos que lo van a ver por diferido, definitivamente reflexionamos de la realidad que realmente estamos ya viviendo y sobre todo. Y sumamente irnos preparando para los siguientes años de la manera consecutiva y exponencial que viene ya adaptándose la inteligencia artificial. Cada día ya se viene adaptando una nueva herramienta. Cada día siempre existe uno nuevo. Lo que conociste hoy en día, mañana ya está desfasado, porque ya existe una nueva herramienta. Pero hay que lograr conocer cada una de las herramientas que corresponde para lograr ese resultado que realmente deseamos. De poder minimizar tiempo, sí. De poder tener mayor volumen de datos, sí. Pero sobre todo siempre destacando la ética, señores. La ética, la transparencia de lo que conlleva el asistente que es la inteligencia artificial. Por ello también destacamos, ¿por qué no? Un liderazgo transformador. Y así como nos menciona Daniel Goleman, justamente, ¿qué se destaca en aquel liderazgo transformacional? La emoción y la empatía. ¿Y todo esto para qué? Para impulsar justamente el cambio, porque los líderes tienen que tener una visión integradora y holística, sobre todo, para inspirar hacia ¿qué? Hacia la innovación, sobre todo. Por eso es muy importante ese liderazgo que corresponda hacia esta efectividad en el cual conllevamos para poder llegar hacia cada uno de nuestros colaboradores las emociones y de qué manera la empatía refleja sumamente de obtener aquellos resultados. Pero esto va a depender justamente de quien están liderando una organización, de que tienes equipo de trabajo para poder compartir el bienestar dentro de la organización, donde conjuntamente con la inteligencia artificial va a conllevar a poder obtener esos resultados. Por eso, la combinación que existe entre cada uno de ellos, ya sea las competencias conceptuales, técnicas, profesionales, que van a desarrollar las habilidades de cada una de las personas, las destrezas, pero sobre todo, esa interrelación o interpersonal entre la máquina y el humano y la máquina. Cuán necesario es poder lograr comprender
todo lo que venimos viendo hasta el día de hoy. Pero como he mencionado anteriormente en una lámina, todo va a depender de nuestra mentalidad. Debemos cambiar nuestra mentalidad para poder seguir avanzando, ya sea de manera personal o dentro de la organización. Todos conjuntamente, por eso llamado cultura organizacional dentro de una empresa o un nivel corporativo. Todos y cada uno de lo que corresponde dentro de la organización tiene que tomarse en cuenta. Pero sobre todo va a partir ese liderazgo visionario, de poder inspirar, motivar a cada una de las personas a esta nueva transformación y al objetivo que realmente se ha propuesto para obtener aquellos resultados. Es así que debemos lograr desarrollar competencias digitales. Hoy en día, jóvenes, señores que nos acompañan y aquellos que lo van a ver por diferido, tenemos que aprender. Y esto, logrando aprender, justamente vamos a desarrollar aquellas competencias digitales que requiere ya hoy en día en cada uno de los puestos de trabajo. Por ese momento de desarrollar esas habilidades analíticas, que viene la razón, y también las tecnológicas, para poder lograr enfrentar esta disrupción digital que estamos ya viviendo en la actualidad. Por eso destaca justamente el autor la urgencia que debemos actualizarnos basada en las competencias en el entorno laboral, porque estamos en constantes cambios, y más que cambio, como mencionaba el título, hacia una transformación, que es muy distinto el cambio que la transformación. Por eso la integración, la combinación, la sinergia que puede lograr existir a estos enfoques. Es la necesidad de inversiones continuas en capacitaciones, desarrollo del personal, adiestramiento que puede considerarse dentro de las diversas organizaciones. Cuando tengamos mayores personas competentes, pero sobre todo digitales, nuestra organización se va a ver reflejado en los resultados, en el incremento de las ventas, en la rentabilidad, y por supuesto va a seguir existiéndose cada una de las empresas, sobre todo para que sean y exista esas ventajas competitivas para cada una de las personas, sobre todo, que conforman la organización. Por eso es muy necesario de qué manera logramos medir el cambio cultural. ¿A través de qué? Y nosotros como administradores o gerentes sabemos que todo indicador debe medirse a través de los diversos KPIs. Siempre debe existir una medición para evaluar justamente de lo que conlleva la transformación digital dentro de una empresa. Para ello invertimos en desarrollar a las personas, en comprar nuevos software dentro de una organización. Pero sobre todo, ¿qué sugiere aquí el autor Kotler? La percepción del cambio entre los colaboradores, que es un indicador vital, esencial. De qué manera ellos perciben que este cambio realmente va a ser beneficioso tanto para las organizaciones como para cada una de las personas que conforman la organización. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, es decir, los líderes de una organización tienen que tener ese liderazgo adaptativo, visionario, transformador, para lograr justamente que permita a los colaboradores a realizar ese cambio. Porque ¿qué estamos midiendo? La transformación digital, sí, pero también a la vez esa percepción de cada uno de nuestros colaboradores para sumergirnos en una nueva era y que obtengamos mejores resultados. Eficiencia en el tiempo, eficiencia en la operatividad, eficiencia en la gestión. Todo ello involucra dentro de la cultura organizacional, pero es necesario medir, evaluar cuál será el impacto que genere hacia la cultura organizacional, adoptando sobre todo la inteligencia artificial. Tenemos que medir.
Si nosotros no medimos, indudablemente no sabemos hacia dónde nos vamos a seguir dirigiendo sobre todo. Por eso algunas recomendaciones para una transformación exitosa, sobre todo dentro de la cultura organizacional, debe existir una cultura de agilidad. Por eso existen las metodologías ágiles, los diversos directores de innovación, equipos de innovación, que se agregan justamente a partir de la creatividad para lograr llevar ese aprendizaje y el resultado es la innovación, pero sobre todo hacia esa cultura de agilidad, esa cultura de innovación, esa cultura de creatividad que todos deben proponer, argumentar, que de nuevo podemos lograr realizar ante estos grandes desafíos que estamos enfrentando, pero sobre todo las grandes oportunidades que reflejan la transformación en la inteligencia artificial. Pero sobre todo aquí también los autores destacan, y eso indudablemente todos sabemos, la ética, sobre todo de la manera y la forma como conllevamos con la inteligencia artificial. Por eso es muy necesario que estas recomendaciones, ante las necesidades de este enfoque holístico, porque es a nivel mundial, combine estrategias, ética y desarrollo humano. Recuerden que combine estrategia, ética, pero a la vez, el desarrollo humano, el aprendizaje constante, ese aprendizaje profundo, ese desarrollo profesional que va a conllevar con la inteligencia artificial. De la manera como realmente podemos tomar en cuenta cómo se ha venido transformando la cultura organizacional, cómo ha venido desempeñándose de los pensamientos administrativos, la evolución de la administración, la evolución de las diversas organizaciones, la evolución en base a los resultados. Y hoy en día, mire, estamos hablando de inteligencia artificial, de drones, de la virtualidad real virtual, la realidad aumentada. Todo ello, mire, que muchas veces parecía insólito y muy lejos de poder adoptar en cada uno de nosotros, pero significativamente viene dándose hacia un crecimiento exponencial. Por ese crecimiento exponencial es donde nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades en nuestra cultura organizacional, sobre todo para obtener aquellos resultados. Por lo tanto, aquí revierte algunas conclusiones que podemos lograr mencionar. La integración de la inteligencia artificial está redefiniendo la cultura organizacional. A la vez, impulsa la innovación, los diferentes desafíos que tenemos que lograr enfrentar, pero sobre todo éticos, y la manera como debemos lograr adaptarnos sobre todo. Y no le he mencionado solamente como investigador, sino también lo ha mencionado la misma inteligencia artificial. Por lo tanto, también nos revierte justamente los autores que el beneficio económico y productividad que subraya justamente a la organización. Asimismo, otros autores advierten definitivamente cuando existe un avance, también existe riesgo que hay que asumir o enfrentar. Sobre todo, por ejemplo, hacia las diversas automatizaciones que ya se vienen dando. Por ello, la clave, y realmente la clave es equilibrar estos aspectos mediante un liderazgo adaptativo, visionario y sobre todo transformador, una estrategia integral en cada uno de ellos. ¿Todo para qué? Para potenciar tanto la tecnología como el capital humano, tanto las máquinas como el humano, tanto el humano, la relación que tiene con las máquinas sobre todo. Y asimismo, unas reflexiones finales es por ello.
consideren cada uno de ustedes cómo la transformación cultural en esta era de la inteligencia artificial ya no es un destino, sino un proceso constante y continuo que tenemos que lograr aprender y a la vez desarrollarnos de acuerdo a nuestros ámbitos laborales, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros ámbitos personales. Miren cómo realmente interfiere ya que debemos lograr adaptarnos. Por ello, la combinación entre la innovación de la tecnología con valores éticos y un liderazgo adaptativo, transformador, será sumamente decisivo para el éxito a largo plazo. Por eso le llamamos reflexión. Cada uno de nosotros pongámonos a reflexionar significativamente cómo estamos correspondiendo con la inteligencia artificial, de qué manera nos estamos adaptando a la inteligencia artificial, de qué manera tomamos en cuenta la inteligencia artificial. ¿Es beneficioso para cada uno de nosotros? ¿Realmente nos adopta a minimizar tiempos el asistente de la inteligencia artificial? Y eso es una reflexión para cada uno de ustedes, para todos en general. Hoy nos encontramos en una era que realmente contribuye, sobre todo, a esta era de la inteligencia artificial, en el cual debemos relacionarnos con la cultura organizacional, para así poder tener el éxito que corresponde. Y sobre todo, lo que buscamos dentro de las organizaciones, que es la ventaja competitiva, sobre todo. Ese diferenciador para que los clientes no solamente lleguen a adquirir un solo producto, sino que realicen la recompra, sobre todo, en nuestras diversas organizaciones. Aquí tenemos alguna referencia de dónde ha adoptado, sobre todo, los argumentos que les he mencionado, siempre considerando los diversos autores, para lograr justamente que reviertan en esta gran transformación digital que corresponde a la inteligencia artificial, pero sobre todo conllevando hacia la cultura organizacional. Muy bien. Aquí alguna pregunta o duda que pueda existir, indudablemente ahí les menciono y les dejo el LinkedIn donde soy más participativo en esta plataforma, así que a todos ustedes muchas gracias por esta presentación que me ha permitido darles a conocer a cada uno de ustedes sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Antonio Romero. Siempre es un honor contar contigo en Cine Latinoamérica. Bueno, por el tiempo, entendemos que tienes clases. En otra oportunidad vamos a estar profundizando un poquito más. El tema está súper interesante. He encontrado comentarios muy positivos en Facebook. También Meet. De acá desde Arequipa, Perú, te enviamos un fuerte abrazo, pero antes de finalizar queremos que nos dejes un mensaje final. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Para todos ustedes, jóvenes, señores que nos acompañan, sobre todo, consideremos la inteligencia artificial como un asistente que nos va a proporcionar ventajas competitivas, considerando sumamente los diversos datos que se puede obtener a los algoritmos que hace referencia a la inteligencia artificial y cómo nosotros y cada uno de nosotros podemos lograr incorporarlo en nuestras diversas actividades diarias, organizacionales, en la educación, en la investigación. Por eso es muy necesario, pero sobre todo, desarrollar esas competencias y a la vez siempre resaltando la manera ética en la cual podemos atribuir a todo ello, siempre siendo transparente, porque eso refleja nuestra imagen que proporcionamos a cada una de las personas y sobre todo en la comunidad científica. Eso es todo, muchas gracias, nuevamente gracias Juan Carlos por la invitación y estaremos próximamente hacia una nueva invitación. A todos ustedes, muchas gracias y hasta pronto sobre todo. Gracias, muy amable.
Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Luis Antonio. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde Arequipa, Perú. Éxitos y bendiciones. Bueno, de esta forma finalizamos con la conferencia del día de hoy. Han estado dos conferencistas que nos han impartido sus conocimientos. Ahora vamos a pasar a explicarles para los que son nuevos la guía de registro de asistencia para la certificación gratuita. En un momento voy a presentar los requisitos. Para la certificación gratuita, los eventos virtuales, ya como muchos saben, las transmisiones son gratuitas tanto por Facebook, canal de YouTube, también estamos por Meet, pero es necesario, es fundamental que registren asistencia, porque caso contrario no les va a llegar el certificado. No solamente comentar o etiquetar amigos o compartir. También es fundamental que registren asistencia durante la transmisión. En sí va a estar hasta el día de mañana el registro de asistencia habilitado. Bueno, no les pido nuevamente que nos ayuden a compartir la transmisión que está saliendo, etiquetar a 5 amigos en los comentarios, realizar preguntas a los conferencistas. De esa forma también nos ayudan a seguir creciendo y a llegar a más países de Latinoamérica y el mundo. Por eso les pido que por favor nos ayuden compartiendo la transmisión que está saliendo por Facebook. Después de finalizar, también va a salir por nuestro canal de YouTube. Va a estar hasta el día de mañana el enlace de asistencia. Para los que son nuevos, en la página de Facebook, el enlace de asistencia siempre van a encontrar junto a la transmisión que está saliendo o que ha salido. En este caso dice registro de asistencia número 1 del tercer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Siempre está ahí. También los masterclass, en todo evento virtual con certificación gratuita, siempre van a encontrar junto a la transmisión. Junto a la transmisión tienen que revisar, ahí dice registro de asistencia, entrar al link que está en azul, registrar bien sus datos. Es fundamental que escriban bien sus nombres porque está automatizado la generación de certificados desde el formulario de Google. Ahí pueden encontrar en Facebook. En un momento también va a estar en nuestro canal de YouTube. En YouTube también pueden encontrar el enlace de asistencia junto a la transmisión. Algunos van a ver por diferido. En sí tienen hasta el día de mañana. Está prohibido compartir el enlace de asistencia por Meet. ¿Por qué? Porque la idea es crecer. También llevar educación no solamente a los que están ahorita en sala de Meet, sino también a las personas que tal vez no tienen la posibilidad de pagar un curso o de comprar un certificado. He visto ahorita que alguien compartió en sala de Meet el enlace de asistencia. No es la forma. Nosotros pedimos que vayan a Facebook o al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque queremos que se difunda. Porque en Meet solamente queda ahí. No se puede compartir el Meet. Solamente queda en el momento de la transmisión y de ahí no va a haber otra persona más que se pueda beneficiar de la certificación. O tampoco va a poder ver por diferido. Por eso, por favor, les pido que vayan a Facebook, vayan a YouTube para registrar asistencia. De esa forma también a nosotros nos motivan para seguir transmitiendo, seguir llevando educación. De esa forma también van a seguir capacitándose. Nosotros venimos haciendo transmisiones todo el año. Hemos empezado en enero y vamos a continuar hasta el fin de año. Pero les pido, por favor, vayan a Facebook, a YouTube, suscríbanse. De esa forma también seguimos creciendo. El año pasado teníamos una página con más de 21,000 seguidores. Lamentablemente personas de mal vivir nos han robado. También quiero llegar con esto de que tengan cuidado. Hay personas que les escriben por WhatsApp o hacen llamadas haciéndose pasar por nosotros. Simplemente corten la llamada o ignoren. Nosotros nunca pedimos códigos,
ni nada parecido, tampoco hacemos llamadas por WhatsApp. Así que tengan cuidados, ya nos han reportado, hay personas que han estado haciéndose pasar por nosotros, llamando a los WhatsApp o escribiendo. Simplemente bloqueen y no hagan caso, porque puede estar en peligro su WhatsApp o su Facebook. Piden códigos para hackearlos, así que tengan cuidado. Nosotros nunca escribimos pidiendo códigos, tampoco llamamos. Tengan cuidado. Cualquier cosa, escriban al WhatsApp oficial de Cinea Latinoamérica o corroboren muy bien si es nuestro número, porque hace algunos días han estado llamando con un número de Venezuela. Anteriormente también han utilizado números de Venezuela, inclusive han puesto el logo de Cinea Latinoamérica en su WhatsApp. Así que tengan cuidado, ya vengo repitiendo esto en toda transmisión que estamos realizando, con la finalidad de que no se vean afectados ustedes, porque están hackeando Facebook, están hackeando WhatsApp para pedir dinero u otras cosas. Así que por favor tengan cuidado, pasen la voz igual a sus contactos. Nosotros no llamamos al WhatsApp para pedir códigos ni nada parecido. Bueno, vamos a finalizar de esta manera con el Congreso de Inteligencia Artificial con el primer día. Vamos a volver el día miércoles nuevamente a las 5 de la tarde. Vamos a tener 2 conferencias. El día viernes también vamos a estar con 2 conferencias. Vamos a estar también la siguiente semana probablemente con masterclass los días miércoles. También a los profesionales que quieran compartir sus conocimientos para coordinación, nos pueden escribir al WhatsApp. Por ese medio estamos coordinando para los masterclass. Los masterclass son un poquito más personalizados, tienen un poquito más de tiempo para disertar. Algunas veces en los congresos el tiempo es limitado porque son 2 conferencias. En cambio en los masterclass tienen un poquito más de tiempo para disertar. Así que si alguien se anima de compartir sus conocimientos, nos puede escribir al WhatsApp de Cinea Latinoamérica o por nuestra página de Facebook. La idea es seguir llevando educación. Hay personas que necesitan capacitarse. Por eso también les pido que compartan por favor las transmisiones que sale por Facebook y YouTube. Nosotros no cobramos por los eventos virtuales, tampoco por la certificación, pero no se olviden de registrar asistencia. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir por favor al WhatsApp. Estamos normalmente atendiendo, salvo que estemos transmitiendo o estemos de viaje. Estamos casi todo el día respondiendo mensajes. Ya se viene también el Congreso Internacional de Recursos Humanos y Seguridad Industrial el fin de mes de abril. Vamos a estar también en el mes de mayo con la Semana Empresarial. Es un evento académico también que venimos organizando ya desde hace 2 años. Vamos a estar nuevamente. Igual quedan cordialmente invitados si alguien quiere participar como conferencista. Nuevamente les repito, el link de asistencia lo encuentran en la transmisión de Facebook o nuestro canal de YouTube. Que tengan una bonita noche desde Arequipa, Perú. Les envío un fuerte abrazo. Asimismo también les deseo muchos éxitos y bendiciones. Muy buenas noches.